¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación en este viernes 7 de febrero de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. Acciones afirmativas que buscan garantizar la educación y erradicar la violencia contra las mujeres no violan la Constitución, estableció la Suprema Corte. Son discriminatorias disposiciones que condicionan el acceso a los beneficios de un trabajador fallecido a una concubina, determinó la segunda sala. La Fiscalía General de la República giró oficios a jueces de distrito que decretaron suspensiones contra la reforma judicial. El Tribunal Electoral ordenó al Senado corregir listas de aspirantes insaculados para participar en la elección judicial. Y el Pleno de la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 27, fracciones primera, segunda y tercera de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil de la capital del país. Disposición que establece que tendrán prioridad para ingresar a dichos centros las hijas e hijos de madres de entre 12 y 22 años, 11 meses, que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional y que por ello no puedan brindar los cuidados necesarios a los infantes, de madres víctimas de violencia y de madres solteras que trabajan. La Corte indicó que las normas no son discriminatorias, ya que se trata de acciones afirmativas que persiguen un fin legítimo, esto es, cerrar la brecha educativa de las mujeres, mitigando una causa de deserción escolar y brindando apoyo a un sector de la población desproporcionadamente afectado por la violencia familiar. Además, busca ampliar las oportunidades de las madres solteras. Asimismo, estableció que las medidas guardan una relación racional con dichos objetivos, por lo que se apegan a la Constitución. La primera sala de la Corte determinó que las normas civiles que excluyen a la mujer casada de la administración de la sociedad o representación conyugal son discriminatorias, pues explicó que tienen el efecto de denegar autonomía legal a la mujer casada, lo que deriva en una disminución de la capacidad jurídica para invocar la protección judicial de sus derechos. Por esta razón, declaró la inconstitucionalidad del artículo 170 del Código Civil del Estado de Chihuahua, que establecía que ante la omisión de designación del administrador, lo sería el varón. El anterior caso derivó de un amparo promovido por una mujer que no fue llamada a juicio en la demanda de prescripción de un inmueble que pertenecía a la sociedad conyugal con su exmarido. Argumentó que la norma en cuestión era discriminatoria y violatoria de sus derechos al privilegiar al varón para administrar los bienes de la sociedad conyugal. La segunda sala determinó que restringir el derecho a la protección de la familia con base en el Estado civil es una medida que no está vinculada con los objetivos ni con los fines de la Constitución Federal. Por este motivo, concedió la protección de la justicia a la concubina de un trabajador fallecido y a su menor hijo, que reclamó ser reconocida como beneficiaria de los derechos laborales de su pareja, pretensión que le fue negada al existir un matrimonio previo del trabajador fallecido. La sala determinó que el artículo 501, fracción tercera de la Ley del Trabajo, viola el principio de igualdad y no discriminación al reconocer solo como beneficiaria a quien hubiera estado unida en matrimonio con el trabajador fallecido. Explicó que este tipo de disposiciones reafirman estereotipos de género y prejuicios sociales que han vulnerado el derecho a la igualdad de la mujer e impedido el acceso a sus derechos. Por estas razones, devolvió el expediente al órgano de conocimiento para que emitiera una nueva sentencia en la que reconociera como beneficiarios de los derechos laborales del trabajador fallecido a la concubina y a su menor hijo. Ahora vamos con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en la sede alterna de Revolución y nos tiene los detalles de lo que se dijo en la conferencia de prensa de los integrantes del colectivo Artículo 41. Adelante, Mario.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juzgadores federales acusaron persecución penal del oficialismo por haber emitido resoluciones contra la reforma judicial. Ejemplo de esto, dijeron, es la vista que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Fiscalía General de la República con la resolución de 22 de enero por la que revocó los acuerdos del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que decidió detener sus actividades en acatamiento de una suspensión judicial. En esta conferencia matutina, la jueza de distrito Gabriela Ruiz y el juez de distrito Sergio Santamarina informaron que ya recibieron oficios de la Fiscalía. Escuchemos parte de lo que dijeron. Que recibió un oficio de la Fiscalía General de la República a través de una agencia del Ministerio Público con sede en la Ciudad de México, en la que se me requiere información de este juicio de amparo, concretamente copias certificadas, tanto de del cuaderno principal del amparo como del incidental. Entonces, pues vemos que esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral finalmente está siendo materializada. Igualmente me piden documentación similar a la que refiere el juez en ese asunto y considero que este tipo de actos son tendentes a amedrentarme, a influir en mi psique de cómo resolver, para pues intimidarnos. No se ha acabado ni siquiera el proceso impugnativo propio de cualquier decisión y ya está encima una investigación penal en contra de cada uno de ellos. Ambos jueces informaron que ya solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otro tema, lamentaron las injerencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que toca a la Corte respecto de los listados de personas candidatas. ¿Cómo lo entendió el Tribunal Electoral en la ponencia de la magistrada Mónica Soto? Afirmativa ficta, dice ella, es si la Corte no aprueba, si la Corte no le da trámite. Es decir, si la Corte decide que no va a mandar a nadie, que hay respuesta, se entiende que es favorable. A ver, entonces, le está diciendo a la Corte, tienes que mandarlos, porque si no los mandas, si dices que no, de todas maneras van a pasar. Y literalmente de todas maneras. Es decir, lo que dijo el Tribunal Electoral es que, en concreto, no importa lo que diga la Corte. Es el reporte que les tenemos de la conferencia matutina de las y los jueces. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y en más temas, en Querétaro se han presentado 99 amparos que piden frenar la elección judicial de junio próximo. Sin embargo, el proceso electoral continúa, pues no hay suspensiones definitivas, aseguró la vocal ejecutiva del INE en el estado, Ana Lilia Pérez Mendoza. Indicó que hasta el momento se tienen contemplado instalar 1,385 casillas en la entidad para elegir a ministros de la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral, así como magistraturas locales y personas juzgadoras de distrito. La próxima semana, dijo, se espera el listado de candidaturas que seleccionará el Senado de la República para así iniciar con los foros de difusión de las personas candidatas y sobre cómo votar. Y con el sistema penal acusatorio que se aplica en todo el territorio nacional a partir de junio de 2016, han disminuido los casos de tortura. Así lo señaló Sofía de Robina Castro, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, al participar en el aula de la revista Tiempo de Derechos. Explicó que la publicación de una ley general específica de combate a la tortura y diversos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia también han ayudado a disminuir dicho flagelo. Diría dos cosas principales respecto de eso. Una es que sí vemos que el cambio de sistema, del sistema inquisitivo mixto al sistema acusatorio, sí generó
una baja en los casos de tortura. Sí veíamos que ahí había, por ejemplo, un incentivo mucho mayor con la forma en la que pues ocurría el propio proceso. Y el proceso acusatorio, por ejemplo, como ya refería, la audiencia inicial ante juez de control como primer garante, la audiencia intermedia en donde se discute la exclusión de pruebas, etcétera, genera pues mucho más posibilidades de que pueda un caso de tortura ser ventilado. Resaltó que esto no significa que se haya erradicado por completo la tortura, que llegó a su nivel más alto hace 10 años, cuando el relator especial de la ONU, Juan Méndez, aseguró que era un problema generalizado en nuestro país. Pero digamos que tampoco es que se ha erradicado por completo. Eso es una realidad y tan es así que seguimos recibiendo diariamente casos de denuncias de tortura aquí en el instituto. La autoridad que más es denunciada son las policías estatales, eso también hay que decirlo. Por mucho tiempo fue la Policía Federal, una de las autoridades más denunciadas, pero actualmente, una vez que pues, se extinguió la Policía Federal y la Guardia Nacional la sustituyó, ha disminuido, aunque también hay algunos casos de Guardia Nacional, cuando participan sobre todo en actos o en operativos conjuntos. Continuamos con la información después de esta breve pausa. La Regional Ciudad de México ordenó al INE expedir credencial de elector a migrantes. Continuamos con las noticias. La Sala Superior resolvió más de 400 juicios ciudadanos relacionados con los procesos de insaculación para seleccionar a los candidatos a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, ordenando al Senado de la República ajustar las listas del Poder Judicial, pues se designó a una persona como candidato en un cargo en el que no se registró. El Senado también deberá ajustar la lista para incluir a Paloma Elizabeth Zamora Insunza como aspirante a jueza de distrito en materia laboral de asuntos individuales del 12º Circuito, cargo que no debió ser insaculado, pues fue la única aspirante registrada. Además, fue indebido que se insaculara a María del Pilar López Rueda para ese mismo cargo, pues ella se registró pero en el primer circuito. También deberá modificar las listas del Poder Legislativo para registrar como candidato a juez de distrito en materia laboral a una persona que fue registrada como aspirante a juez de distrito, pero en materia mixta. El Senado también deberá ajustar los listados de dicho poder debido a que las diversas personas insaculadas fueron inscritas en un cargo distinto al solicitado. En el proyecto se considera fundado lo alegado, dado que las constancias de auto se advierte que les asiste la razón, dado que el comité responsable los incluyó en un listado a cargos diversos a los que se registraron, motivo por el cual, tomando en consideración que el Congreso de la Unión ya aprobó la lista de candidaturas en ejercicio de su facultad constitucional soberana, se ordena al Poder Legislativo Federal que en uso de sus atribuciones constitucionales determine lo conducente respecto del caso de las personas actoras. Y al no alcanzarse la mayoría calificada en la Suprema Corte para aprobar los listados insaculados por el Senado de la República de las personas registradas ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial, será dicho órgano legislativo el que remite el listado correspondiente al Consejo General del INE. Lo anterior lo dio a conocer la mesa directiva del Senado de la República a través de una carta firmada por su presidente, en donde explica que así lo mandató en su sentencia la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde estableció que la Cámara Alta podía remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al INE con el fin de continuar con el proceso electivo, medida con la que se garantiza la participación en dicha elección de las personas que se inscribieron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial con el fin de participar en el mencionado proceso.
La Sala Regional Ciudad de México ordenó al INE expedir la credencial para votar que le había negado a una persona migrante que reside en la capital del país al asumir indebidamente que incurrió en usurpación de identidad, pues en el padrón electoral había otra persona con el mismo nombre. Señaló que el instituto no desplegó las acciones suficientes para verificar su identidad, aun cuando el solicitante presentó comprobantes de domicilio e identificaciones de sus familiares para diferenciarse de la otra persona. Considerando el marco convencional y constitucional en materia de derechos de las personas migrantes y en atención al principio pro persona, aun cuando la autoridad responsable cumplió con la normativa aplicable, no tomó consideración algunas inconsistencias presentadas en el registro respectivo con relación a los datos de identidad, fecha de nacimiento y los nombres de los padres. La Sala Regional Toluca revocó una resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que declaró inexistente la violencia política de género que denunció una funcionaria local de identidad reservada, pues el tribunal no realizó las investigaciones necesarias. Ordenó emitir una nueva resolución con todos los medios de prueba que ya se ofrecieron, ya que existe una grabación de audio con expresiones que sí representan violencia de género, pero que fue descartada indebidamente ante la incertidumbre sobre si la voz correspondía o no a la persona denunciada. No basta con que no sea identificable una persona, sino que precisamente al no ser identificable debe agotarse el máximo de recursos disponibles de la autoridad para determinar si existe o no la responsabilidad de quien es denunciado. De otra forma, estaríamos arrojando prácticamente la carga a la denunciante de demostrar que la voz o la imagen de una persona es quien afirma serlo. El INE en Querétaro reveló que se instalarán 1,385 casillas en la entidad para la elección judicial de junio próximo, en la que estarán en disputa 35 cargos de la judicatura, tanto federales como locales. El Poder Judicial del Estado de México integró su comité de evaluación de aspirantes a la elección judicial, confirmado por personas juzgadoras en funciones y en retiro, que darán claridad, confianza y certeza a la ciudadanía durante el proceso. En sesión ordinaria, el Congreso de Morelos inició el análisis de la reforma al Poder Judicial local. Diputados de oposición pidieron que se respeten los derechos laborales de las y los trabajadores de la judicatura local. El Poder Judicial de la Ciudad de México puso a disposición el manual para identificar y atender la violencia de género, que, entre otras cosas, presenta las herramientas para denunciar y las medidas de protección que puede otorgar el Tribunal Superior de Justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La función ecológica de la propiedad se refiere al deber de mantener los mecanismos esenciales asociados a los recursos naturales y abstenerse de realizar actividades que puedan perjudicarlas, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Este principio, también conocido como Propter Rem, se basa en el mandato constitucional de conservar los recursos naturales y restaurar el equilibrio ecológico, lo que implica preservar la diversidad biológica y promover una utilización sustentable. Al resolver la controversia constitucional 212-2018, la primera sala de la Corte negó un amparo en contra del programa de manejo del área de protección de flora y fauna Uyum-Balam de Quintana Roo, al destacar la importancia de proteger los sitios de biodiversidad y encontrar un balance entre el desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. La Suprema Corte cuenta con un buscador jurídico que recopila los estándares del Sistema de Naciones Unidas, disponible de manera rápida y sencilla. Es una herramienta que también permite búsquedas especializadas en materia de derechos humanos. Entre otras cosas, contiene los estándares emitidos por los 9 comités especializados de la ONU a través de sus observaciones generales, así como los informes temáticos elaborados por los 46 procedimientos especiales. También están disponibles diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, casos y opiniones consultivas.
Es momento de hacer una nueva pausa y continuamos con más noticias. En más información, se llevó a cabo la audiencia de alegatos y observaciones finales del caso Hernández Norambuena contra Brasil, quien estuvo recluido en 2 penales bajo el régimen disciplinario diferenciado, es decir, en aislamiento prolongado, lo que es incompatible con la Convención Americana. Brasil no acreditó que se tratara de una medida excepcional ni justificó la necesidad, motivo por el cual se concluyó que violó los derechos a la integridad personal, a las garantías y protección judicial en perjuicio de Mauricio Hernández Norambuena. Así, posibilitará a la Corte analizar la compatibilidad que tienen con la Convención Americana regímenes como el RDD en Brasil, que implican situaciones de aislamiento prolongado, así como determinar las características de los recursos judiciales a los que deben tener acceso las personas sometidas a dichos regímenes para que sean adecuados y efectivos. Hernández Norambuena estuvo preso en Brasil tras ser detenido por el secuestro del empresario Washington Oliveto en 2001. El exintegrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, fue uno de los cabecillas del grupo a cargo del atentado contra Augusto Pinochet, registrado en septiembre de 1986. Fue extraditado a Chile en 2019 y condenado a 2 penas de 15 años por el secuestro de Christian Edwards y por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán. Y el Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, el cual determinó que la notificación del auto por el que se impone una multa a una persona servidora pública por incumplimiento a una sentencia de amparo surte efectos desde que queda legalmente hecha. La finalidad, indicó, es que las determinaciones judiciales incidan de manera inmediata en su esfera jurídica y así evitar que se alegue el desconocimiento de la resolución sancionadora, que se debe atender de manera inmediata. El Instituto Federal de la Defensoría Pública destacó el amparo con el que logró que las autoridades de Veracruz rehabilitaran la Escuela Primaria General Independencia en Villa Allende, Veracruz. Los directivos del plantel solicitaron apoyo legal debido a las malas condiciones que ponían en riesgo la seguridad tanto de estudiantes como de docentes. La sentencia obligó a las autoridades educativas a la reconstrucción total de la escuela, incluyendo aulas y servicios básicos adecuados para garantizar el derecho a la educación. La Escuela Federal de Formación Judicial llevará a cabo el segundo encuentro de operadores jurídicos del sistema de ejecución penal los próximos 12, 13 y 14 de febrero, en el cual se hará un análisis integral de la ejecución penal en México a través del estudio de resoluciones internacionales y nacionales con base en la perspectiva de género y criterios actuales que permitan resolver los principales desafíos para la reincorporación de las personas privadas de la libertad. Puede consultar más información y solicitar su registro en modalidad virtual en el sitio web de la Escuela Judicial. Por unanimidad, el Congreso del Estado de México eliminó el delito de ultrajes del Código Penal local, mismo que sancionaba con penas de prisión de 2 años a quienes incurrieran en dicha conducta, afectando la imagen de instituciones públicas, o bien con 1 año cuando el afectado fuera un servidor público. Los legisladores aseguraron que con la eliminación de este delito se evitan restricciones innecesarias a la libertad de expresión y se garantiza el derecho de la ciudadanía a criticar el actuar de las personas servidoras públicas sin temor a represalias legales. Dicho delito se definía como toda expresión o acción directa o indirecta que implicara ofensa o desprecio hacia una institución o servidor público.
Pues bien, el derogar el delito de ultrajes a la autoridad tiene que ver con la determinación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad y resolvió que las leyes penales no deben utilizarse para limitar las críticas que la ciudadanía haga a sus autoridades. Naciones Unidas celebró esta decisión que afirmó atiende recomendaciones en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Especialistas recomendaron fomentar la actividad física y mejores hábitos alimentarios para combatir el sobrepeso y la obesidad entre infantes y adolescentes. Se estima que alrededor del 90% de menores y adolescentes pasan más de 2 horas al día frente a las pantallas, lo cual puede contribuir al sobrepeso y obesidad infantil, una condición que actualmente afecta a 14.3 millones de niñas, niños y adolescentes en México. Que los mayores beneficios para la salud, tanto física como mental, y el desarrollo integral de los niños se alcanzan cuando los niños, niñas y adolescentes hacen actividad física suficiente, limitan el tiempo sedentario y específicamente me estoy refiriendo al tiempo que pasan frente a las pantallas y tienen un sueño adecuado. Ante el incremento en el uso de dispositivos móviles en los últimos años, indicaron que está relacionado con el sedentarismo, el cual afecta el desarrollo físico y metabólico de los menores, ya que tienden a realizar menos actividades físicas. Señalaron que el empleo de pantallas se han convertido en un fenómeno cotidiano para las nuevas generaciones, por lo que es esencial educar sobre el uso responsable de la tecnología y equilibrarlo con actividades que favorezcan el bienestar físico, mental y social. En los niños y las niñas, cerca del 70% realiza actividad física suficiente. Sin embargo, más del 80% pasa demasiado tiempo viendo pantallas y solo el 60% tiene un sueño adecuado, es decir, las horas suficientes y de calidad. El uso prolongado de dispositivos móviles, especialmente en redes sociales, está relacionado con efectos negativos como ansiedad, depresión y trastornos del sueño en adolescentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Es un gusto que nos haya acompañado en este corte informativo. Agradecemos su preferencia y lo invitamos a mantenerse en el canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 20:30 horas el noticiario nocturno y este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial. Resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Que tenga una excelente tarde y muy buen fin de semana.